Buenas noches. Estimados miembros del Colegio de Pediatría de Nuevo León, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra sesión de apertura del ciclo 2025, correspondiente al mes de enero, que estamos realizando en el Hotel MS Millennium y transmitiendo para ustedes a través de nuestra plataforma. Gracias a todos los que acudieron el día de hoy y gracias a los que están conectados vía Internet. Quiero saludar a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio, y agradezco también al doctor Juan Manuel Flores Doria, presidente de la Federación Noreste, por acompañarnos el día de hoy. Iniciamos avisos. Agradezco a los socios que han permanecido activos y a los nuevos integrantes que se afiliaron a nuestro colegio durante el año 2024. Les informamos que la anualidad queda exactamente igual que el año pasado y tenemos promoción durante los primeros 3 meses, enero, febrero y hasta el 31 de marzo. Posteriormente será de costo normal. A los pediatras que están terminando su residencia de pediatría, los invitamos a afiliarse al colegio. Para ellos, el ingreso es absorbido por el colegio, no pagan la inscripción, solamente hacen el costo de la anualidad y para ellos se extiende el pago durante marzo, abril y mayo, hasta el 31 de mayo. Posterior a esta fecha, tendrán que pagar la inscripción y la anualidad en precio normal. A los socios inscritos, pero no activos, los invitamos a comunicarse al Colegio de Pediatría para ver su estatus y poder realizar la reintegración como miembros activos y colaboradores del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Para mayores informes, pueden comunicarse a los teléfonos del Colegio de Pediatría, que es el 81 81 23 15 56. Iniciamos este año con las actividades. No vamos a tener Congreso Internacional de Pediatría, pero estamos procurando tener participación directa con ustedes. Y el primer congreso que vamos a realizar este año es el primer curso de enfermedades raras, pero no invisibles, que estamos programando para el día 15 de febrero en el Auditorio Doctors Hospital Auna. Las inscripciones para este evento ya se encuentran abiertas. Tenemos también invitación por la Asociación Mexicana de Vacunología y la Sociedad Latinoamericana de Infectología para un curso en línea, HILAX en Infectología Pediátrica 2, que se realizará los días 7 y 8 de febrero. Las inscripciones para este curso también están abiertas. Y por último, quiero recordarles del 31 Congreso de la Asociación Internacional de Pediatría, en conjunto con la Asociación Mexicana de Pediatría y la Confederación Nacional de Pediatría de México, que se realizará del día 8 al 11 de mayo en la Ciudad de México. Las inscripciones para este evento están abiertas y también hasta el día 11 de febrero la convocatoria para envío de resúmenes de trabajo de investigación y de casos clínicos. Toda la información de estos eventos la pueden encontrar en nuestras redes. Ahora les informo que el Colegio de Pediatría se une a la pena que embargan las familias de 3 médicos ahora, dos compañeros pediatras muy queridos en la comunidad, el doctor Gustavo Flores Ramos y el doctor Manuel Morales Garduño, quien además fue presidente del Colegio de Pediatría durante el año de 1979. Los dos socios muy activos y colaboradores del colegio.
Y ahorita, hace un par de horas, me acaban de informar de la doctora Margarita Isabel Macías Torres. Ella es médico familiar y pertenecía al capítulo de San Nicolás. Muy participativa con nosotros también en el colegio. Quiero pedirle a todos ustedes, por favor, pongámonos de pie y rindemos un minuto de silencio por ellos. Gracias a todos. Por último, informarles que la próxima sesión de febrero va a ser en viernes en lugar de jueves y va a ser el viernes 21 para que vayan agendando esta fecha y estén nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Ahora es el momento de presentar a nuestra invitada. Es la doctora Sandra Nora González. Perdón. Sandra Nora González Díaz. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene la especialidad de alergia e inmunología clínica en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un doctorado en alergia e inmunología clínica en el mismo Hospital Universitario. Es jefe del Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, Prevención y Tratamiento del Hospital Universitario. Director de posgrado de la especialidad de alergia e inmunología clínica, profesor titular de tiempo completo en el Centro Regional de Inmunología Clínica y Alergia del Hospital Universitario y de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenece a diferentes asociaciones y organizaciones nacionales, americanas y europeas relacionadas con su especialidad. Ha sido presidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia y actualmente es secretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre muchas otras actividades curriculares que tiene. Le damos la bienvenida y queremos agradecer que esté con nosotros el día de hoy participando en el Colegio de Pediatría. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchísimas gracias. Es un gran honor y un orgullo poder estar en casa en este Colegio de Pediatría de Nuevo León, con quien he tenido oportunidad de participar muchas veces en diferentes momentos, en diferentes presidencias anteriores. Los saludo con mucho gusto y respeto. Doctora Dolores Ruiz, presidenta de la Confederación, presidente de Pediatría, presidente de la Confederación del Noreste. Amigos todos, bueno, el tema que me compete hablar con ustedes esta noche está relacionado con algo de lo que lidiamos muy frecuentemente en nuestra práctica diaria, el uso de los esteroides, específicamente hablando de este en particular. De cuál es la eficacia de estos en lo que corresponde específicamente a la prednisolona. Ya mencionaron algunas de las actividades en las que he estado involucrada en las últimas décadas. Pero quiero decirles que hablando de la efemérides de los esteroides, esto se inicia hace aproximadamente 6, 7 décadas por los 50, un poquito antes, en el 48, en donde se demuestra cómo el tejido cortical de los animales podía tener impacto en la insuficiencia suprarrenal humana.
Posteriormente se estableció la relación con enfermedades reumatológicas, específicamente con artritis, y se clasificó también en la época de los 40 el que, de acuerdo a la función de se podría tomar como un no antiinflamatorio. Ya como esteroides sistémicos con características antiinflamatorias un poco antes de los 60. En las efemérides vemos en esta línea del tiempo, como lo menciono, desde un poco antes de los 50, a través de los experimentos que hizo y los ensayos clínicos del doctor Edward Calvin Kengan. Posteriormente, en los 50, la hidrocortisona, que fue promovida por Kendall Hirsch. En los 54, la prednisolona, que es lo que nos compete hablar, por el doctor Arthur Nebel. Posteriormente, la triamcinolona por una compañía Upjohn, la metilprednisolona por la misma compañía y la dexametasona. Realmente, ¿cómo definimos el uso de los glucocorticoides? Son muy usados y abusados. Muchos de los pacientes lo usan. Tenemos pacientes que nos llegan, que nos dicen que están con su vacuna mensual y desenvuelven una receta de 14 años prescrita en donde se han estado aplicando esteroides a diestra y siniestra. Yo creo que esto también tendríamos que promover como colegios el uso responsable de esto, así como lo tenemos con los antibióticos, por ejemplo. Pero hablando del cortisol como tal, como una hormona esteroidea, en donde ayuda al organismo para que sea una respuesta de defensa o de primera línea. Obviamente tiene efectos secundarios en todo el eje psiconeuroinmunoendocrinológico que tiene que ver con lo metabólico, tiene que ver con las interacciones medicamentosas y con las reacciones adversas propiamente de estos. Fisiopatológicamente hablando, el mecanismo fundamental es en el interior del núcleo, en la transcripción de en donde se activa y se hace esa translocación de ese núcleo celular, en donde se une a esos receptores específicos del DNA y la transcripción del RNA mensajero, en donde esto promueve o activa esa actividad desinflamatoria. ¿Cuáles son, por ende, los efectos antiinflamatorios que vamos a esperar? Ellos tienen un impacto directo en la disminución de la interleucina 1, la interleucina 2, la 3, la 4 que tiene que ver con la amplificación del sistema inmune, la 5 que es eosinófilo poyética por excelencia, tenemos la interleucina 6 y 8 que participan en la cascada de la inflamación, el factor de transferencia alfa, el interferón gamma, el factor estimulante de las colonias y los megacariocitos y los linfocitos T. Y aquí tenemos una imagen de algunas de estas células. Y si vamos a ver específicamente cómo esa reducción en esa transcripción de ese genoma altera esa translocación del RNA mensajero en cada una de ellas, podemos seguir en esta imagen cómo los neutrófilos, específicamente hablando, va a disminuir esa adhesividad, esa adhesión neutrofílica en lo que corresponde al endotelio vascular, bloqueando esa función específicamente de las integrinas. Lo que corresponde a los macrófagos, pues va a disminuir ese proceso como tal, y los linfocitos, tanto T, que ocasiona una redistribución en los órganos linfoides, B y los eosinófilos. Los B no tienen afectación, pero los eosinófilos sí vemos que hay la promoción del fenómeno de la autoapoptosis. Dentro del metabolismo, les dije que afecta ese eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Por ende, a nivel cerebral va a afectar esas funciones tanto cognitivas como de desarrollo. Va a afectar también la función cardiovascular, la respuesta inmune, el crecimiento de la producción y, en general, alguna de estas relaciones de ese equilibrio. Las indicaciones, tanto cada uno de ellos, tienen que ver con esos trastornos de ese eje psiconeuroinmunoendocrinológico, como aquí está descrito, con trastornos multisistémicos que podemos especificar. Pero en lo que compete a las enfermedades mediadas por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, en las comorbilidades, por ejemplo, tenemos que está indicado en todas las que están mediadas por este mecanismo tipo 1 de hipersensibilidad inmediata, Helicombs y IgE, en donde tenemos no nada más lo respiratorio de asma y rinitis, también tenemos en piel urticarias, angioedemas, dermatitis atópicas, la emergencia más emergente de nuestra especialidad, que es la anafilaxia como tal, las alergias alimentarias mediadas por IgE y también las que no están mediadas por un mecanismo inmunológico, al igual que las medicamentosas. De hecho, hay todo un tema relacionado con esto de la anafilaxia, que tenemos varias décadas hablando y haciendo talleres en todas las sociedades y en todos los grupos alineados en salud sobre el cómo manejar en la anafilaxis y el uso correcto
donde erróneamente pensamos que el primer nivel o el primera respuesta de uso de tratamiento sean los esteroides, siendo lo que debe ser la adrenalina y el correcto uso de este. Y hay todo un movimiento a nivel mundial sobre el uso correcto en lo que corresponde a la anafilaxis y el orden en el que debe de llevar, en donde erróneamente se piensa que debe ser el primer término los esteroides y no lo son. Hablando de los esteroides en sí y de sus actividades diferentes, en donde tenemos actividades tanto antiinflamatorias, mineralocorticoides, la equivalencia en cada una de ellas y la vida media, podemos ver que algunos coinciden en vida media que son de 12 a 36 horas, como es la prednisolona, la Treamsi, la metilprednisolona. Algunos, que son los de depósito, se van hasta 54 horas, como la betametasona y la dexametasona. Tenemos algunos otros que corresponden al grupo de los 18 a 36, la fluorocortisona y el deflazacor, y las de primera línea que corresponden a usar en la mayoría de los servicios de urgencia, hidrocortisona y cortisona, la respuesta es de 8 a 12 horas. Pero, ¿qué podemos decir de los efectos secundarios? Ya les dije que impacta a todos los órganos y sistemas. Estos son la tercera causa más común de los eventos adversos que se ven justamente a nivel hospitalario, en donde se menciona una tasa de 57 por cada 10,000 egresos hospitalarios y el 11% de ellos, una gran cantidad, recibe dosis muy altas de glucocorticoides en las primeras 48 horas de hospitalización. Por ende, incrementan más el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Es muy frecuente también que los servicios de urgencias dan esteroides de depósito y luego dejan ir al paciente sin darle un seguimiento a la indicación que se dé. Dentro de los efectos secundarios tenemos aquellos que se clasifican a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, pues podemos ver los que aquí están descritos, desde obesidad central, a trastornos en el metabolismo, en la osteoporosis, trastornos a nivel hepático, a nivel pancreático. Podemos ver que tienen también pues la piel muy maltratada y sobre todo uno de los que más nos preocupa y menos se piensa son las cataratas subcapsulares posteriores o glaucomas. Se menciona que con cataratas subcapsulares posteriores con 6 a 8 frasquitos de dexametasona en gotas se pueden producir como tal. También tenemos, obviamente, el eje hipotálamo-hipófisis. Hace muchos años pensábamos que es el único eje el que teníamos que preocuparnos. Bajo la luz del conocimiento actual se ve que impacta a todo el eje psico-neuroinmunoendocrinológico y hay muchas descripciones al respecto. Una de las causas o de lo que más comúnmente pensamos o sabemos es la insuficiencia suprarrenal cuando se usan los corticosteroides y siempre hablamos de no suprimir el eje con tal o tal dosis o tales de cada una de esta clasificación, pero estos generan en forma, en un feedback negativo hacia la hipófisis y hacia la pituitaria, por ende suprime toda la liberación de estas hormonas y por ende se aumentan los riesgos de poder alterarlo. Dentro de esta supresión, aquí tenemos las dosis por día y la clasificación de cada uno de estos medicamentos, desde la Beclo, la betametasona, el bulabudesonide, el deflazacor, aquí tenemos la dexa, la hidroxi, la metilprednisolona, en donde se requieren aproximadamente 4 semanas en la supresión del eje, dependiendo de la dosis por día. El problema es que hay mucha autoprescripción de los pacientes. Y como ven que funciona cuando es prescrita por el médico, el paciente solo, y lo hemos constatado y tenemos estudios al respecto, se lo autoadministra. Dicen, me siento muy bien y lo interpreta como si fuera una vacuna. Textualmente tenemos expedientes de pacientes en donde lamentablemente ellos mismos se lo autoprescriben por años con los de depósito, con los consecuentes eventos adversos, en donde en la insuficiencia suprarrenal, en esa supresión de ese eje, vemos que pues vamos a tener tanto la aldosterona, el cortisol y los andrógenos que van a estar alterados, por ende con un impacto a nivel muscular, un aumento del peso o la distribución de la grasa, la típica cara de luna llena, acné, la piel muy adelgazada, insomnio e hipertensión. Y lamentablemente no lo interpretan los pacientes como tal. Hay pacientes asmáticos que son tratados con glucocorticoides hasta por un mes y esto puede generar, hablando de los pacientes específicamente a nivel pulmonar, en esta revisión de análisis que aquí vemos descrita, una insuficiencia suprarrenal hasta de 1.4-1.5%.
Dentro del esquema de cómo podemos hacer la reducción de los glucocorticoides, aquí vemos este seguimiento de 5 a 10 miligramos por día cada 1 o 2 semanas a partir de la dosis inicial hasta 40, más de 40 de prednisolona su equivalente, y aquí vemos la dosis de 5, 2.5, 1 miligramo y 0.5. Es muy frecuente que a pesar de dar la indicación, el paciente por sí mismo interprete que es hasta que se sienta bien. Y entonces el paciente, aunque no esté escrito, hasta que usted se sienta bien, el paciente decide interrumpirlo, independientemente de la decisión de la dosis. Necesitamos una muy buena relación médico-paciente y una interacción como equipo de explicarle correctamente la importancia de seguir ese esquema de reducción y las posibles consecuencias. Dentro de la prednisolona, que es uno de los temas que competen a esta reunión, las indicaciones para vías aéreas por respiratorias lo damos frecuentemente en bronquitis, bronquiolitis y sinusitis. Las enfermedades que están mediadas por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, ya las mencioné con respecto a enfermedades alérgicas e inmunológicas, pero también lo indicamos en enfermedades autoinmunes, en donde tenemos las púrpuras, como la de trombocitopénica idiopática, la inmune, la de Henoch-Schönlein, artritis reactivas o lupus eritematoso sistémico, o aquellas que hay alteración de aquellos anticuerpos monoclonales, anticuerpos antinucleares, perdón, de acuerdo a lo que sea la descripción. De la farmacocinética de la prednisolona, tienen su capacidad de absorción a través del tracto gastrointestinal, una biodisponibilidad de hasta un 70 a 90%, pero el pico de concentración máximo plasmática es hasta 2 horas después de la administración. Por ende, el paciente se siente muy bien después de la administración. Se distribuye prácticamente tanto en hígado, en riñón, sistema nervioso central, y solamente se requiere una pequeña fracción de esta para poder ejercer esa acción farmacológica. Los más potentes desinflamatorios siguen siendo los esteroides, a dosis desinflamatorias, no a dosis esteroideas. Y el paciente lo interpreta, uno, que hay una esteroidofobia, tienen miedo a usarlos. Dos, le pierden el miedo muy fácilmente y ahí es donde tenemos los problemas, porque se sienten bien. Dice, pues es que me lo tomé porque me sentí bien y usted me lo indicó la última vez, entonces yo le seguí. Y eso es uno de los comentarios más frecuentes que encontramos dentro de la idiosincrasia de nuestra población. Ya hablé del metabolismo, hay una transformación a través de la vía de la citocromo P450, especialmente la que corresponde a la P3A4, y la excreción de estos es principalmente a través de orina, y lo que corresponde a la prednisolona alrededor de 2 a 4 horas. Hay varios artículos que puedo repasar con ustedes y que quise compartirles, desde los más clásicos, que son de hace 10, 15 años, hasta los más actuales. En este artículo, por ejemplo, que es un artículo original de cómo la prednisolona disminuye las sibilancias después de estos episodios que se asocian con infecciones, sobre todo virales, sobre todo el rinovirus, se vio que en alrededor de 120 niños, 118 niños, en donde tenían su primer sibilancia, participaron en este ensayo terapéutico y se comparó la prednisolona con placebo. Podemos decir fácilmente, pues qué chiste, ¿verdad? Va a mejorar el que le tocó la prednisolona que con el placebo. Por las buenas prácticas clínicas siempre tenemos que hacerlo así. Sin embargo, sí se vio la disminución de las sibilancias que son recurrentes en niños que tenían eczema y además de aquellos que tenían menos sibilancias con rinovirus. Este otro artículo en sibilancias recurrentes en pacientes hospitalizados también se vio una disminución del tiempo del internamiento de niños con infecciones, sobre todo por un virus en específico, el picornavirus, en versión 12 contra 24 horas. Y disminuyó la tos y la disnea principalmente. Otro artículo muy interesante, más reciente, nos habla, hace menos de 8 o 10 años, de la eficacia de esta, y se vio que, de acuerdo a esta gráfica, en los resultados a corto plazo, el grupo al que se le dio prednisolona tuvo menos síntomas relacionados con tos, con rinorrea, con rinitis, respiración ruidosa, la dificultad respiratoria como tal, que son signos de insuficiencia respiratoria severa y síntomas respiratorios nocturnos en las primeras 2 semanas. Hubo 25 niños en los cuales tuvieron buena respuesta con la prednisolona, con menor riesgo de la recurrencia, que se confirmaron entre los siguientes 8 semanas a 12 meses. Otro artículo interesante a compartir y ya más reciente en el tiempo habla de la asociación
de un antihistamínico, específicamente un derivado de la loratadina, la desloratadina y la prednisolona en niños con síntomas agudos de rinitis alérgica en un estudio doble ciego placebo controlado de acuerdo a lo que es los cánones de la investigación en estudios de doble ciego. En este estudio del grupo del doctor Dirceu Solé, que es un grupo de Sao Paulo en Brasil, se hizo esa combinación en donde vieron que sí se controló en forma muy importante esos síntomas agudos de la rinitis en los niños y mejorando la vía aérea, la resistencia aérea nasal, su función nasal. Comparando con la clorfeniramina, que sabemos que es una molécula que pasa la barrera hematoencefálica con la betametasona, hubo ventaja la combinación de la desloratadina y la prednisolona debido a las dosis que eran dosis más importantes. Brincando a otro artículo que habla de los efectos de la conducta y las exacerbaciones de asma en los niños, una comparación de 2 dosis de esteroides orales, fue un estudio a largo plazo, prospectivo, sobre los problemas adversos que se podían encontrar y cuál es la mejoría del tratamiento con prednisona o la prednisolona a dos niveles de dosis en un grupo de alrededor de 85-86 niños en un grupo etario de 2 a 16 años. Y se encontró que durante esa exacerbación aguda los eventos adversos fueron más altos a dosis obviamente más altas, se correlacionaban como tal, como lo hubiéramos esperado, pero los beneficios, por lo cual se recomendaba utilizar 1 miligramo por kilogramo en niños que tuvieron una exacerbación aguda. Hablando de piel como órgano de choque, en este grupo de metaanálisis de placebo, ensayos controlados de los corticosteroides, vemos aquí varios grupos, este es muy reciente, de hace apenas unos meses, en donde vemos marcado cómo entre los niños y los adultos con urticaria aguda o las exacerbaciones de la urticaria crónica, se encontró que la asociación con los antihistamínicos mejoraban mucho en la piel el síntoma del prurito. Sabemos que el prurito es un síntoma muy importante a cualquier edad y que a veces el antihistamínico solamente, ni doblando la dosis o hasta cuadriplicando la dosis, que es lo indicado, es suficiente si no lo asociamos con un esteroide. A veces lo que pretenden es utilizar antihistamínicos que pasan la barrera hematoencefálica y esa no es la solución. Y si cuadriplicamos la dosis, una vez que hayamos revisado que el paciente no trae otra infección recurrente o concomitante, podemos realmente hacer esta asociación con el esteroide y se encontró que se debe de ser considerado como una opción, pero sopesando el riesgo-beneficio. En dermatitis atópicas, en este otro grupo de pacientes, 16 pacientes, ya con una dermatitis moderada, severa, que ya tienen, de acuerdo a todos los scores de los que se hace la evaluación del EASI, el SCORAT, el IJA y el POEM, se suspendieron los medicamentos cerca de un mes y se dividieron en grupos que pudo haber sido placebo, prednisolona, al menos por 5 días, a una dosis de 0.75 miligramos por kilogramo por 5 días, o bien de 0.25, y realmente mejoró significativamente todas las puntuaciones de estas evaluaciones ya predeterminadas del EASI, el SCORAT, el IGA y el POEM, después de una semana de tratamiento. ¿Qué hay de anafilaxia? ¿Qué podemos decir de las revisiones sistemáticas? Bueno, ese es el problema, como les dije, justamente el día de hoy tuve una reunión en la Secretaría de Salud para ver cómo en los centros de salud y en los servicios de urgencias siguen utilizando de primera línea los esteroides en vez de la adrenalina, hablando de la anafilaxia. Se siguen utilizando, las guías lo recomiendan, sí, pero no de primera línea en el ABC. Y eso es una situación que necesitamos ejercer en cuanto a educación para ponernos bien de acuerdo cuál es el uso, cuál es el papel del corticosteroide en el manejo de la anafilaxia. Y hay muchos ensayos muy diferentes al respecto. Este es uno de los más recientes. Pero hablando de la tolerancia, ¿qué podemos decir? La pregunta pudiese ser, ¿lo toleran más en tableta o en vía oral? ¿En vía oral en solución o en vía oral en tableta? Y encontramos estudios que nos refieren que en la tableta los pacientes refieren tener más sensación de
vómito o sensación de dispersia o sensación de disconfort abdominal en relación a la vía oral, y en donde hasta el 23% de ellos en este grupo que lo evaluó, justamente hace también un artículo muy reciente, se ha presentado. Pudiese seguir hablando toda la noche de lo que corresponde a la eficacia, la tolerabilidad, su uso, su desuso, su abuso, pero lo que quiero quedar bien marcado o lo que me interesa que quede bien claro y podernos comunicar que realmente sí tiene un buen perfil de seguridad, que tiene pocos eventos adversos dentro del grupo de los esteroides, específicamente la prednisolona, que podemos tener, de acuerdo a un criterio tailor-made, hecho a la medida del paciente, las asociaciones que podemos utilizarlo en combinación con el esteroide, siempre y cuando descartemos otras patologías concomitantes, que sí actúa rápidamente, al menos en la primera o dos horas, una vez que se utilice, y hay una gran posibilidad terapéutica de uso siempre y cuando evaluemos bien a nuestros pacientes. Lo que compete a las enfermedades alérgicas e inmunológicas son muy seguros para tratarlos en combinaciones con todas aquellas de las que están mediadas por este mecanismo de hipersensibilidad tipo 1. Vuelvo a decir que la medicina de precisión, la medicina tailor-made, hecha a la medida del paciente, es lo que debe de prevalecer en nuestro criterio diagnóstico. Pero sobre todo, nos falta mucho en educar a nuestros pacientes, tanto para el uso como para el abuso, tanto para la esteroidofobia, que tiene mucho miedo la mayoría porque dice no quiero usarlo, me va a dar esteroides porque me va a dar, voy a engordar, se me va a hacer la cara de luna llena. Digo, bueno, eso es lo que se le hace los que lo utilizan por su propia cuenta, no el que está prescrito por la receta donde dice exactamente la cantidad del tiempo y no dice en la receta hasta que se le quite o hasta que el paciente le dé la gana. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Sí. No sé si hay alguna pregunta que pudiésemos ventilar o algún comentario, doctora. Ismael, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Muy bien. Si alguien del auditorio virtual también tuviese alguna pregunta, con mucho gusto, el auditorio presencial o el auditorio virtual, estoy atenta a sus comentarios. Aquí estamos revisando, pero no hay pregunta. Y si no me las puede hacer llegar y las contestamos igualmente. Muy bien. No tenemos por el momento. Si surgiera alguna pregunta, con gusto la puedo contestar en línea también, sin problema. Bueno, le agradecemos a la doctora Sandra su participación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Eso espero que sigan estando aquí en casa. Nada me gusta más que estar con ustedes. Gracias, doctora. Ya por último, quiero agradecer al Laboratorio Mayoli y pedirle por favor a Alfonso Rivera Román y a Vanessa Asma, si pueden participar, venir aquí, quieren dar un mensaje para todos ustedes. Más que yo no estoy tan alta. Hola, pues muy buenas noches a todos. Para mí realmente y para mis compañeros que hicieron parte vital de esta primer sesión, estar con ustedes. De manera histórica, es la primera vez que Mayoli estamos aquí sentados disfrutando de una excelente plática. Gracias, doctora. Ustedes saben que una de las responsabilidades que tenemos la industria farmacéutica es traerles medicamentos de alta calidad. Es por eso que a partir de enero, ¿verdad, Poncho? La compañía de Mayoli adquiere la parte de Fisopred.
Entonces, es por eso que a partir de ya nos corresponde a nosotros llevar a cada uno de ustedes mensajes, estudios y toda esta educación que precisamente pues, es parte de nosotros. Y para mí, como siempre, pues es un honor estar aquí con ustedes. Nunca se me va a quitar el nervio, lo admito, porque me da mucho gusto verlos. Y pues bueno, espero que tengan un excelente 2025. Creo que no hay mucho más que decir, más que decir que es un placer poder compartir con ustedes estos momentos, tratar de apoyar y compartir tanto los éxitos de ustedes con lo que estamos buscando también nosotros. Y creo que lo más importante es que podamos tener una comunidad entre laboratorios y profesionales de la salud, donde en conjunto nos podemos apoyar y podemos lograr grandes resultados si trabajamos en conjunto. Hoy traemos, como dijo Vanessa, adquirimos Fisopred, lo estamos relanzando en el mercado con una nueva formulación, con un sabor más agradable. Pero más allá de eso, eh, creo que lo más importante es de que en comunidad trabajemos juntos para poder contribuir a la salud sobre todo de México. Y nada más que agradecerles por todo el apoyo que nos han dado a nosotros como laboratorio y nosotros estamos totalmente abiertos para poder colaborar también con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Mayoli por apoyarnos en continuar nuestra educación médica continua. Y bueno, eso es todo por hoy. Quiero agradecerles su presencia el día de hoy, a nuestros compañeros que están en línea, también agradecer que se hayan conectado y recordarles que la sesión de febrero va a ser el día viernes 21 para que lo agenden ese día. Y bueno, buenas noches y buen provecho.